Hola, buenas tardes a toda la comunidad escolar del Colegio Francisco Bilbao. Mi nombre es Ángel, soy psicólogo encargado de el primer ciclo y a través de este video que va a ser enfocado en la etapa escolar, es decir, desde los 6 a los 12 años, voy a presentar un material que tiene que ver con casos, darle una comprensión general a algunas situaciones difíciles que estamos enfrentando en este momento, en este contexto, y algunas cosas que podemos hacer o cómo las podemos hacer. En primer lugar, o el primer caso tiene que ver con aquellos dolores musculares, dolores físicos, tales como los dolores de cabeza, dolores de estómago, y que quizás no tienen un motivo aparente. En este sentido, hay que entender que el estrés nos puede afectar a todos a distintos niveles, ¿verdad? Entonces, cuando estamos nerviosos o estamos inquietos, con miedo, esto se puede reflejar, como les digo, en el estómago, en la espalda, en la cabeza o en distintos lugares del cuerpo. Y eso también les puede pasar perfectamente a los niños, en el cual su angustia se va a ver reflejada en el cuerpo. Ahora, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, siempre es bueno poder cerciorarse de que esto no es algo médico, que no haya una razón médica. Eso creo que es lo primero que tenemos que saber respecto a las molestias que podrían estar sintiendo los niños. Y si realmente no hay nada de eso, simplemente hay que apoyar a los niños, asegurarse que esto es normal. Estar atento también a lo que pasa, pero también ser realista. A veces también nosotros cuando prestamos mucha atención a estas quejas incluso pueden aumentarlas. Entonces algo simple que ustedes pueden hacer, puede hacer por ejemplo el decir, mira, ¿qué tal si te sientas ahí? Avísame cuando te sientas mejor y luego jugamos a las cartas u otra cosa, por ejemplo. Es importante el hecho de que nos aseguremos de que los niños y las niñas duerman lo suficiente, que coman bien, que se hidraten correctamente, que puedan hacer ejercicio en lo posible, ojalá con ustedes, ¿verdad? Fomentar todas las conductas favorables que sean sanas para ellos. Otro caso muy común tiene que ver con los cambios inesperados de conducta de los niños. Por ejemplo, se pueden volver muy agresivos o por el contrario, eran muy activos y se vuelven muy pasivos. Hay que entender acá que a estas edades, con tanta tensión en el ambiente, es normal que los niños, que incluso los adultos, pasemos de un estado emocional a otro repentinamente y actuemos de manera muy impredecible. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que pensar que los niños, las niñas, cuando se sienten muy inquietos, confundidos y asustados por sus propias reacciones, también eh, significa que ellos no saben muy bien lo que está pasando frente al dolor, a la pérdida, frente al miedo en general. ¿Ya? Y esto no lo hacen a propósito, eso es muy importante también de comentarles. No están tratando de ser exagerados en su forma, ya que ellos mismos no entienden lo que está pasando con esas mismas conductas o el por qué ellos actúan así. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Una forma poder hacer poner límites, ¿verdad? Cuando sea necesario, pero no tampoco regañarlos en excesiva dureza, ¿ya? Hay que tratar de ser comprensivo en esto, poder decir, por ejemplo, yo sé que no fue tu intención tirar esa puerta, debe ser muy duro para ti sentir tanta rabia por dentro, ¿ya? Eso también los ayuda a ustedes también a poder ponerles palabra a los niños y que ellos quizás también puedan sentirse más contenidos y que se valore y que se valide sus emociones. Hay que animarlos también a participar en cosas recreativas, ¿verdad? Hacer ejercicios como una forma de expresarse, de sacar la frustración, de sacar la angustia. Los pueden invitar a caminar, a tomar sol, a dar un paseo, por ejemplo, a sacar a la mascota alrededor de la casa. Eh, Hay que tratar de organizarse, hay que tratar de planificar en lo posible rutinas en las cuales ellos también puedan descargar algo de esta energía
y en lo posible compartir estas experiencias que pudieran ser satisfactorias con otros familiares u otras personas que estén en contacto con los niños. Eh, y también es importante darles tareas sencillas en el hogar, ¿ya? Y dejarlos tomar algunas decisiones que les permitan a ellos sentirse en control. Y esto tenemos que hacerlo con mucha, mucha, mucha paciencia, ¿ya? Si hay que reiterar las cosas una y otra vez, habrá que reiterarlas una y otra vez sin perder la paciencia. Otro caso que podemos vernos enfrentados tiene que ver con el miedo que tienen los niños a no poder controlar sus sentimientos, ¿ya? Dentro de eso podemos tener la rabia, la rabieta, el miedo, ¿verdad? El aislamiento, todas estas sensaciones que son muy difíciles para los niños de comprender. Entonces tenemos que entender en ese sentido que el ambiente, ¿verdad? Las noticias, lo familiar, todo está cargado de tensión. Y esta tensión constantemente es absorbida por los niños, ¿ya? Que también están sobrecargados. Entonces, una situación bien compleja respecto al tema de las informaciones y emociones que van recogiendo sobre lo que pasa. Ellos también construyen su propia realidad. Y que puede también ser muy aterradora, ¿ya? Un mundo lleno de inseguridad, o un mundo lleno de seguridad que de un día para otro como que se trastoca y en este momento está todo como el hecatombe respecto a sus emociones, a sus situaciones antes normales, ahora todas modificadas, ¿verdad? Y esto lo desborda y no sabe cómo canalizarlo, ¿ya? En ese sentido, ¿cómo podemos ayudar? Tiene que ver con apoyarlo, aceptar sus sentimientos, validarlos en lo que sienten. Si se siente con ganas de llorar, hay que decirle que eso está bien, que es normal que llore, que así también uno expresa sus sentimientos, que son así como la felicidad, así como la tristeza. También es una emoción que es común, que es normal, que eso no tiene nada de malo y que el llorar simplemente expresa una emoción y que no hay que sentirse culpables ni avergonzados frente a eso. Entonces hay que generar espacios para poder escucharlos, no intentar de que ellos cambien de una sola vez, por ejemplo, abruptamente, no exigirles que sean valientes o que sean fuertes. Ese descontrol va a ir pasando, ¿ya? También es importante proporcionarles un lugar seguro en el cual ellos puedan también estar en disposición a expresar sus miedos, su rabia, su tristeza, un espacio protegido que ellos sientan como significativo. Puede ser su pieza, su cama, algún lugar, algún rincón específico en el cual ellos se sientan tranquilos. Em, entonces, animarlos también a que expresen esto a través de las cosas del juego, a través de un dibujo, a través de contar un cuento, de comentar el cuento con ellos, ver qué emociones, qué sensaciones tienen los personajes, o qué sensaciones tendrían como en el futuro, o poner finales distintos al cuento. Todas esas cosas van a favorecer en el fondo como estas conductas más desde el temor, ¿ya? Y va a permitir descargar las emociones que tienen los niños. También es posible que los niños hablen todo el tiempo, ¿ya? De lo que pasó o juega representando esta situación, alguna que ustedes puedan ver constantemente una y otra vez, y eso a ustedes les puede generar mucha, mucha también ansiedad. Entonces, hay que entender que cuanto más el niño pueda contar una historia a través del juego, a través de un dibujo, de un cuento, en general contar una historia con palabras o a través de los juegos, como les digo, va a ir disminuyendo eso, sus miedos y su tensión, ¿ya? Hablar y ser escuchado, jugar y recrear lo que pasó es una forma de tratar de entender lo ocurrido y de sanarse. Esa es una de las cosas que el juego tiene en el desarrollo infantil, que es el juego representa su mundo interno y esa es la forma que ellos tienen de, en la mayoría, de expresar si están molestos o si tienen alguna emoción en particular. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Dejarlos que hablen, que saquen para afuera sus emociones, no reprimir eso, decirles que es normal, escucharlos, dedicarles tiempo,
Por ejemplo, decirle, estás haciendo muchos dibujos de lo que pasó el otro día en la calle. ¿Sabes que muchos niños hacen esto? eh, Hacerlos hablar sobre el dibujo que hicieron, de los personajes, como les digo. Eh, entonces, cuando los juegos o dibujos hagan referencia a una situación que vivimos o al evento que se sufrió, hay que animarlos a que le den un final feliz, ¿ya? Tratar de promover soluciones positivas a los problemas. Por ejemplo, decirle, ¿qué tal si dibujas algo sobre cómo te gustaría que fuera la casa? eh, y para que fuera más segura tu casa, o construye dentro de las fantasías del niño también algunas respuestas positivas, ante también tanta incertidumbre. Pueden jugar a mirar las nubes, por ejemplo, a imaginarse cosas. eh, Eso les va a ayudar a poder, como les digo, calmar algunas situaciones de ansiedad. Eh, si el niño, como otro caso, se pueda sentir culpable, eh, en el sentido de que él piensa de que si él hubiera hecho algo diferente, las cosas no hubiesen pasado, o que hubiera podido reaccionar de mejor manera y ayudar más. En este sentido, tenemos que pensar que los niños a esta edad también ya van desarrollando lo que es la empatía, la preocupación por el otro, a diferencia, por ejemplo, de la etapa preescolar, donde hay una situación mucho más desde el egocentrismo, de que ellos están primero sobre todo lo que les pasa alrededor. En esta edad, de los 6 a los 12 años, en general empiezan a ver la culpa porque empiezan a entender de que hay otros a los cuales también les pasan cosas, ¿ya? Entonces, a esta edad los niños pueden sentir que de alguna manera son responsables por lo que está pasando o lo que pasó, ¿ya? Y piensan que pudieron haber hecho algo distinto para cambiar los hechos. Entonces les puede costar expresar lo que les preocupa o cómo se sienten en frente de otras personas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Hay que hablar con nuestros hijos a solas, explicarles que cuando algo pasa así, eh, también les pasa a muchos niños, ¿verdad? Y también a sus papás, y también se preguntan qué pude haber hecho diferente, pero que eso que no signifique que haya sido la culpa de ellos, ¿ya? Hay que entender que no fue la culpa de ellos cuando pasan cosas a otros niños, a otros adultos, a ustedes mismos incluso, de alguna situación en particular. Entonces, puede también ser el momento para hablar sobre quiénes son los responsables, sin caer en la generalización sobre lo que pasa, sin meter todo a un mismo grupo, en un mismo saco. Tratar de que no aparezcan prejuicios contra alguna situación en particular, de lo que estamos viendo en las noticias, o discusiones que son acaloradas, ¿verdad? Como en la mesa. Hay que intentar no que los niños no se expongan, que no se expongan a estas discusiones en lo posible, y también ser honestos y explicarles cuando ellos tengan alguna pregunta, cuando tengan alguna inquietud, por supuesto en su lenguaje, con su nivel. Pero sí hay que hay que responderles sobre lo que ellos están sintiendo, experimentando, y favorecer esas conductas emocionales. Eso podría como decirles a manera general de lo que fueron estos casos. Em, Eso, cualquier cosa, bueno, vamos a seguir teniendo algunas instancias también dentro del colegio donde vamos a poder seguir abordando estas situaciones y otras. Eso, muchas gracias.